Pompeo viene a husmear a ver cómo está la cosa acá, cuáles son las perspectivas de la reelección de Macri, si es que es posible abrir un capítulo para iniciar, aunque sea una cortina de humo, como es la de la Unión Europea, hablando de un posible acuerdo de cooperación o tratado de libre comercio con los Estados Unidos, e inclusive a ver si avanza un poco más en el tema de las bases militares que Estados Unidos quiere instalar ya definitivamente en la Argentina de una manera legal, ¿verdad? En Ushuaia, en la frontera norte con Bolivia y en la triple frontera. A eso vino Pompeo, ¿no? No vino a ninguna otra cosa. Claro, y en un contexto, digamos, de 25 años del atentado a la AMIA, también vinculando un poco el decreto declarando a Hezbollah organización terrorista con la causa iraní y demás, ¿no? Claro, bueno, eso es el obsequio, la pruebita de amor que le da Macri al gobierno de Estados Unidos. La verdad es una prueba estúpida, ¿verdad? Por decirlo menos, porque la verdad que acusar a un gobierno de relaciones diplomáticas, que uno de los partidos que tiene 3 cargos ministeriales en ese gobierno y aparte una importante representación en el Parlamento del Líbano, es terrorista. Imagínate vos si el gobierno del Líbano hiciera una cosa recíproca diciendo que algunos de las fuerzas que componen la Alianza Cambiemos está formada por delincuentes, espionajes, terroristas internacionales, gente vinculada al AMPA internacional y que por lo tanto los declara terroristas. Es el equivalente, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la reacción del gobierno argentino? Sería un escándalo, ¿verdad? Hablando de intromisión, de interferencia absolutamente improcedente del gobierno del Líbano. Bueno, eso es lo que ha hecho el gobierno de Macri. Aparte de meternos a nosotros de cabeza en un conflicto que no es el nuestro, que ya lo hizo Menem y que lo pagamos con los 2 atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Entonces esto es volver a cometer un error mayúsculo en materia diplomática, que bueno, no sorprende debido a que la Argentina no tiene política exterior independiente, simplemente obedece lo que Estados Unidos le dice, y eso con las consecuencias lesivas que tiene para el desarrollo nacional y para la autodeterminación y para los intereses de la Argentina. Sí, la dinámica parece ser la misma, digamos, ayuda, prestación económica, entre comillas, a cambio de apoyo geopolítico, como se dio con la guerra del Golfo allá por el año 91. Claro, yo creo que es la misma situación y no hemos aprendido las consecuencias que tiene. Fíjate que creo que ningún país de América Latina, no lo he podido verificar, la verdad porque he estado en otros temas metido, pero que yo sepa, no creo que haya otro país de América Latina que haya declarado a Hezbollah como una organización terrorista. Claro. Por lo menos, te digo, tendría que verificar los datos, ahora cuando termine mi viaje lo voy a hacer, pero realmente creo que sería muy difícil encontrar un país que haya hecho eso, ¿verdad? Además, porque ningún país europeo ha declarado a Hezbollah como organización terrorista, y ya sabemos que cuando el Departamento de Estado te pone en la lista de organización terrorista, no lo hace porque esa organización efectivamente lo sea, sino que lo hace en función de intereses particulares que tiene Estados Unidos en esa región, por la cual si le conviene decir que una fuerza política u una organización política es terrorista, lo dicen y punto. Eso no hay ningún escrúpulo para mentir de la manera como normalmente se hace. Clarísimo. Y otros temas que me parece que trae la visita de Pompeo también, que son de política internacional y de relaciones por lo menos de cómo afectan al país su vínculo con el mundo, son la situación de Venezuela, del gobierno de Maduro, que bueno, es el caballo de Troya que tiene aquí Estados Unidos en el continente, y por otro lado la relación comercial con China, ¿no? A través de la instalación del 5G de Huawei. Bueno, yo creo que, bueno, en relación a Venezuela, lo que ha hecho el gobierno argentino ha sido incalificable, ¿verdad? Porque se ha plegado sin más a lo que es la política del Departamento de Estado y del gobierno de Estados Unidos de producir un cambio de régimen a partir del sofocamiento absoluto de la economía
venezolano y crear una situación de crisis humanitaria, perpetrando crímenes de lesa humanidad, porque eso hay que decirlo, está estipulado. Cuando vos a una población le prohibís el acceso al agua, alimentos y a medicamentos, eso se llama crimen de lesa humanidad. Estados Unidos lo ha cometido y Argentina, digamos, ha sido cómplice de todo eso al convalidar esa política sin tomarse la precaución inevitable que debería tomar cualquier gobierno mínimamente serio de examinar las cosas por su cuenta y sacar sus consecuencias. Esto lo hizo un país pequeño pero muy noble como Uruguay, que no se ha pegado a esa campaña. Lo ha hecho el gobierno de México, ¿verdad? Y por supuesto lo ha hecho el gobierno de Cuba, pero bueno, ya sabemos que hay una relación muy especial entre Cuba y Venezuela, pero el caso de Uruguay y México tenían que ser aleccionadores para un país como la Argentina, pero evidentemente nosotros hemos involucionado a convertirnos en una neocolonia ignominiosa, que simplemente hacemos lo que el señor Trump nos ordena, y si nos ordena pelearnos con los chinos, estos inútiles son capaces de iniciar una pelea o un conflicto con los chinos, no dándose cuenta de las consecuencias. Atilio, bueno, se ha cortado. Hola, hola. Sí, casi perdemos la comunicación, Atilio, pero ahí la recuperamos. Sí. Bueno, digo, que pueden llegar hasta pelearse con China, porque Estados Unidos está peleando con China, o sea, nosotros nos hacemos enemigos que son los enemigos de nuestros amigos, porque la verdad que la amistad con los Estados Unidos hay que ponerla entre comillas, ¿no es cierto? Claro. Y recordar lo que John Adams dijo, el segundo presidente de Estados Unidos, que aclaró muy bien los cantos, pero acá por supuesto no se enteraron todavía, de que Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino que tiene intereses permanentes. Esto lo dijo John Adams. Pero acá estamos en manos de gente muy ignorante. Imagínate vos que la Secretaría de Cultura de la Nación hoy sacó un anuncio, no sé si lo han visto ustedes allá, en donde hacen un homenaje a los 75 años del fallecimiento de Roberto Fontana Rosa. Fontana Rosa murió en el 2007. Claro, como esta gente no tiene ni idea quién fue Fontana Rosa, ni leyó nunca sus chistes, ni sus libros, ni nada. Terrible. Confundieron. Y han habido varios, ¿no? De julio, ¿perdón? Han habido varios de esos errores. Han habido varios, pues es una colección que habla de la supina ignorancia que tiene esta gente de lo que es este país. Pero bueno, hay que entenderlo, yo siempre lo digo, parece una muletilla, pero no lo es. Para Cambiemos y para la derecha argentina, la Argentina no es un país, no es una nación, es un mercado. Claro. ¿Okay? Y entonces los mercados tienen otros criterios. Por ejemplo, los mercados no emiten monedas con las figuras de sus padres fundadores, sino con lo de los hermosos animalitos que pueblan la dilatada geografía argentina. Pero digo, esto habla de una colonia, esto lo hacían los países coloniales en África hace 70 años, antes de que fueran independientes, ¿verdad? ¿Qué lo parió, diría Mendieta, no? ¿Qué lo parió, diría, claro. ¿Verdad? Esto lo hacía con el Congo belga, te ponía un tigre, un elefante, etcétera, porque no podían poner a nadie. Bueno, podían poner por ahí algún billete al rey Leopoldo, que fue el delincuente belga, era la corona, ¿no es cierto?, belga, que hizo un desastre en ese país, pero después el resto eran animalitos, bueno, y acá hemos vuelto lo mismo, porque para esa gente antipatriota, antinacional, la Argentina es un mercado, entonces lo que importa es el riesgo país, la evaluación del dólar, todas esas cuestiones. Y por supuesto no saben quién fue Fontana Rosa, ni digamos quién fue otro personaje de la historia argentina, preguntarle quién fue mismo Juan Azurduy. No profundicemos por lo las que dudas. Pensaba Manuel Belgrano de la educación pública sería, digamos, someterlo a un escarnio imperdonable. Así que, y si no habían promocionado incluso un evento de los terraplanistas también en un momento. Sí, bueno, realmente hay momentos que prefiero reír. Yo voy a sacar alguna serie de notitas en los próximos días, que me tomo unas pequeñas vacaciones en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre los horrores, digamos,
pero siempre en un tono humorístico de lo que ha hecho este gobierno. Realmente es algo absolutamente impresentable que nos avergüenza ante la faz del mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esto es lo que tenemos y lo único que espero es que en octubre la gente de este país se despierte de su letargo y bueno, y vote con la cabeza y no con los pies y cambiemos realmente, cambiemos, ¿no? Definitivamente. Atilio, necesitamos cambiar a cambio, sí, dale. las declaraciones de Carrió en torno a una eventual participación de Rusia en el escenario electoral argentino, ¿tiene que ver con un guiño deliberado hacia la presencia de Pompeo o es una locura más de Carrió? Es un poco una locura más de Carrió y es parte también un guiño para Pompeo, pero mi amigo Iván Alexandrovich Voronovich ha dicho que eso es una estupidez gigantesca. No sé si quedó claro. Sí. La voy a firmar con un seudónimo ruso para que se den cuenta lo ridículo que es todo eso. Acá el problema que tenemos nosotros, y lo ha denunciado un eminente ingeniero informático de Argentina, que es Ariel Gabars, es que nos hagan un fraude electrónico de lujo y que las elecciones terminan siendo robadas en el punteo informático, cosa que ya se hizo en México, ¿verdad? Fue la primera vez que le birlaron la elección a López Obrador y por supuesto la tecnología avanzó mucho más ahora. Y así que yo, más que preocuparme por los rusos, me preocuparía por el gobierno argentino, sus asesores norteamericanos, el papel de la embajada, la visita de Pompeo, las declaraciones que ha hecho John Bolton sobre la importancia de que la Argentina no vuelva al populismo, y el hecho de que esta gente, que ha demostrado ser absolutamente inescrupulosa, esté montando una operación de fraude informático en gran escala para lograr perpetuarse en el gobierno a partir de las elecciones de este año. Bueno, en los corrillos, digamos, de las encuestas hay un rumor instalado muy fuerte que las que aparecieron las últimas semanas dando un margen de diferencia muy estrecho. En el fondo lo que esconden es la posibilidad de simular esto que vos decís, ¿no? La amenaza al fraude, que cuando se hizo la prueba de Smartmatic, la empresa que va a estar, digamos, mandar los telegramas al correo, ha fracasado. Sí, por eso, y yo creo que eso es un poco lo que dice Gabars, y por eso sería importante que ustedes trataran de comunicarse con él y sacarlo a alguien para que Gabars se explique qué es lo que se puede hacer para contrarrestar esa maniobra. Que yo creo que es muy importante y es muy posible que efectivamente lo hagan, porque ellos, imagínate que no están dispuestos a entregar el gobierno bajo ninguna condición, gane o pierde, ellos van a tratar de quedar, porque bueno, además ante quienes los financiaron, los ayudaron, les abrieron las puertas, sería un papelón que después de 4 años fueran expulsados del gobierno a través de una derrota inapelable en las urnas. O sea, que hay que estar preparado para lo peor. Clarísimo. Atilio, y vos que conocés mucho, porque te seguimos, te leemos sobre Venezuela, quería hacerte esta reflexión. Digamos, Venezuela, que fue quizá el que dio el puntapié a los procesos de recuperación de soberanía y económica en la región, hoy termina siendo el estigma con el cual cargan todos los proyectos populares que intentan disputarle a los proyectos neoliberales. Parece ser que un triunfo de Alberto con Cristina de vice sería como ir hacia una venezualización de la política argentina. ¿Cómo analizas ese fenómeno? Bueno, mira, primero yo creo que el caso de Venezuela ha sido estigmatizado, como bien me parece que vos decís, ¿no es cierto? Es un país que evidentemente tiene muchos problemas, pero que no hay duda alguna de que el problema número uno de Venezuela y la causa fundamental de las dificultades económicas tremendas que tiene Venezuela es el bloqueo económico de Estados Unidos. Y para entender esto muy bien, permítanme hacer una breve analogía con el hecho de que, digamos, algunos de ustedes tengan un negocio, ¿no es cierto? Y enfrente del negocio se te para de repente una banda de ampones que no dejan que entre ningún cliente, que no te dejan salir, que no te dejan traer mercaderías,
que no te deja salir a repartir mercadería, que cuando se te rompe un elemento fundamental de tu negocio, suponete que tenés una fiambrería o una pizzería, no te dejan comprar el repuesto, que sancionan a los tipos que compran los productos que vos comprás, que establecen multas brutales a aquellos que transportan, no que compran, sino que transportan tus productos. Y entonces te preguntaría si ustedes creen que ese negocio puede prosperar y manejarse de una manera normal. La respuesta evidente, cualquier comerciante te diría no, con esa situación estoy fundido. Bueno, esto es lo que denuncia Venezuela. Claro. Ahora, que pese a todo eso, Venezuela haya sido capaz de distribuir 2.700.000 viviendas populares en los últimos 8 años contra las algo así como 100.000 que hizo el gobierno argentino, se demuestra de que cuando hablamos de la venezolanización de la Argentina, todavía en política de vivienda sería algo recibido como una bendición por parte de los casi 4 millones de argentinos que no tienen hogar. ¿Me das cuenta? Entonces, hay que ir con cuidado. Y después, la otra cosa, Venezuela, que la acusan de dictadura, es un país en donde, según el señor James Carter, ¿verdad?, que tiene una fundación llamada por su nombre y que se dedica a monitorear procesos electorales, dijo una y otra vez que el sistema electoral venezolano es más confiable y transparente que el de los Estados Unidos. Por supuesto, a los grupos gobernantes y a todos estos pseudo periodistas, que no son periodistas, ustedes lo son, pero los grandes medios son perioperadores, ¿verdad? Son operadores propagandísticos, gente que no hace periodismo, mucho menos periodismo político, cultural. Tal vez la parte periodística de los grandes medios se encuentre, y eso hasta medias, en la parte deportiva, y nada más. Después en todo el resto son puras operaciones políticas. Y en la parte deportiva hasta ahí nomás, ¿eh? O sea, la parte hasta ahí nomás, bueno, te digo, ya no son periodistas. Los grandes medios se han convertido en corporaciones que promueven una agenda económica propia o una agenda económica de los grupos dominantes con los cuales están aliados, y entonces ellos pueden decir cualquier cosa sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Cuba y por supuesto también cualquier cosa sobre Argentina, o no decir, por ejemplo, hacer desaparecer por completo ante los ojos de la opinión pública la presencia de varios miembros del gobierno, empezando con el presidente Mauricio Macri en los Panama Papers, que es un escándalo que debería haber originado la renuncia del presidente, como originó la renuncia de 2 jefes de Estado europeos que estuvieron involucrados en eso. Pero ese tema acá no se habla. ¿Te das cuenta? Es un tema que está blindado. O sea, es una prensa que blinda o que miente, pero que no cumple ninguna de las funciones esenciales que debe cumplir realmente el periodismo. Clarísimo. Atilio, sabemos que venís seguido a la Feria del Libro, sos un gran visitante y un gran conferencista de la Feria del Libro en Córdoba. ¿Te esperamos este año o no? Sí, voy a ir. Tengo que fijar finalmente la fecha, porque tengo una agenda tremenda, porque bueno, publico este libro dedicado, un estudio sobre el pensamiento, cómo este pensamiento se difunde por todo el mundo. ¿Un estudio sobre qué, Atilio? Se cortó justo. Sobre el pensamiento político de Mario Vargas Llosa. Bien. ¿Qué es lo que Mario Vargas Llosa trasunta a través de sus innumerables ensayos e intervenciones políticas, que las realiza fundamentalmente a través de la prensa? Muy interesante. Sobre todo a través de, pensar de que un artículo que publica el Vargas Llosa en el diario El País de España, que es un poco la nave insignia de todo este proceso, se reproducen más de 300 diarios en las capitales y en distintas ciudades de toda América Latina y el Caribe, y aparte se reproduce en Estados Unidos, en Inglaterra y en buena parte de Europa, del cual se desprende ese sentido común liberal que después, cuando llega acá abajo, aparece en boca de Carrió o en boca de alguno de Fernando Iglesias o de la gente así que plantea estas tesis mamarrachescas sobre la dictadura de Maduro, sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, digamos un país cuyos derechos humanos han sido violados por un bloqueo salvaje como el que ha sido implantado sobre ellos en los últimos 4 años. Yo quisiera saber qué pasaría en la Argentina si a nosotros nos aplicaran la misma política a Estados Unidos que le ha aplicado a Venezuela. Creo que acá en la Argentina estaríamos ya en una guerra civil salvaje al estilo de la que hubo en los Balcanes, ¿verdad? Y en Venezuela, a pesar de todo eso,
reina una calma y un orden que es realmente increíble y que lo demuestran en las redes sociales auténticos periodistas, muchos de ellos amateurs, muchos de ellos gente joven, chicos de 20, 25 años que salen a la calle con un telefonito y te filman escenas de la vida cotidiana, en donde entre otras cosas vos no ves, y yo mismo por ejemplo estuve ahí, yo no me si lo busqué, gente tirada durmiendo en la calle como se ve en Buenos Aires, claro. Seguramente se debe ver en Córdoba y como he visto yo en Santa Fe y en Rosario. Pero bueno, esas son noticias son sistemáticamente ocultadas por la prensa hegemónica, cuya misión no es informar, sino, como decía Noam Chomsky, son medios de desinformación o de confusión de masas. Y esto es premeditado. Bueno, Atilio, te agradecemos mucho, nos dejaste con ganas de hablar de Vargas Llosa, va a quedar pendiente cuando venga aquí a la Feria del Libro. Va a estar cerquita, así que se puede acercar. Ya les pasó el chivo del libro, que se llama El Hechicero de la Tribu. Lo pueden conseguir, yo sé que ya está en Córdoba, El Hechicero de la Tribu, y les va a encantar el libro, además porque está escrito de una manera muy llana, no es un libro, no escribo para especialistas, escribo para el gran público, que es lo que más me interesa. No me interesa escribir tan solo para mis alumnos del postdoctorado, sino creo que el mundo real está también fuera de la academia y por lo tanto escribo en un lenguaje muy llano, viendo las implicaciones que tiene ese pensamiento de Vargas Llosa en la satanización de Cristina, de Lula, de Dilma, de Evo y todo eso, ¿no es cierto? Así Ahí es. está la madre del borrego, para eso es una expresión muy criolla. Gracias, Atilio, por el tiempo, Atilio. Sabemos que hiciste un esfuerzo por la entrevista y estamos en contacto. No, al contrario, gracias a ustedes y a sus órdenes en el futuro. Buenas tardes. Un Muchas abrazo gracias. grande.